Muy buenas, hoy vamos directos al grano. Vamos a montar una guía de estudio rápida para el trading y la idea es coger un montón de reglas que a veces parecen súper complejas y ¡pum!, convertirlas en un sistema que sea claro y sobre todo que se pueda usar en el día a día. Venga, vamos a ver el menú. Empezaremos con la lógica que hay detrás del mercado, el porqué de todo. Después, un punto súper importante, el tiempo. Luego aprenderemos a diferenciar las zonas buenas de las que son trampas. Nos meteremos de lleno en el juego que se monta cada día con la sesión de Asia. Y, para rematar, lo juntamos todo en una checklist para que no se nos escape nada. Bueno, pues empezamos fuerte. Lo primero de todo es hacer un pequeño clic mental, cambiar un poco el chip para entender de verdad por qué el precio se mueve como lo hace. Y aquí tenemos la primera gran idea, la clave de todo. Pensemos en esto. La estructura, o sea, los máximos y mínimos que vemos en el gráfico, no decide a dónde va el precio. No, es más bien el mapa de ruta, el caminito que sigue el precio para llegar a un destino que ya estaba marcado de antes. ¿Y quién lo marca? Pues la liquidez. Entonces, ¿la liquidez qué es exactamente? Pues para que nos entendamos, es el combustible, es el dinero. Son todas esas órdenes que están ahí, esperando en cada máximo y en cada mínimo. Y el mercado, bueno, su trabajo principal es ir a cazar ese dinero. Entender esto es fundamental. Es la pieza que hace que todo el puzzle empiece a encajar. Vale, ya tenemos el porqué. Ahora vamos a añadirle otra capa importantísima a nuestro análisis. Porque no solo importa el destino, el hacia dónde va, sino también, y mucho, el cuándo. El tiempo es absolutamente clave. Hablemos de los minutos mágicos. Suena un poco esotérico, pero no lo es. Son simplemente unas ventanas de tiempo muy concretas en las que, por estadística, hay una probabilidad altísima de que el mercado haga un movimiento preciso. O bien va a una zona antigua que tenía pendiente, o bien crea una zona nueva importante. Es un factor más que suma, una confluencia muy potente. Y hablando de momentos clave, aquí los tenemos. Las aperturas y los cierres de sesión, sobre todo los de Londres y Nueva York. Lo más interesante de esto es que los puntos de interés, las zonas importantes que se generan justo en esos momentos, se convierten en auténticos imanes para el precio en los días siguientes. El mercado tiende a volver a visitarlos. Pero ojo, un aviso importante. La apertura de Nueva York, a las 8:30 de la mañana hora de allí, suele ser una trampa. Se conoce como una Smart Money Trap. El mercado genera mucho movimiento falso para pillar a la gente con el pie cambiado. Sirve para ver una reacción inicial, sí, pero no para fiarse y buscar una entrada más tarde en esa zona. Muy bien, ya tenemos el por qué y el cuándo. Ahora vamos al dónde. Es decir, ¿cómo podemos saber si una zona que vemos en el gráfico es de fiar o si por el contrario es una trampa para incautos? Esta es probablemente la pregunta del millón para cualquiera que opera. Y la respuesta, o al menos la pista más grande que tenemos, está en la calidad del movimiento, en cómo llega el precio hasta esa zona. Y en esta imagen se ve perfectamente la diferencia. A la izquierda, un punto de interés válido. ¿Por qué? Porque se crea con un movimiento fuerte, con intención, con lo que se llama un sano desarrollo del precio. A la derecha, en cambio, vemos una trampa. Se forma con un movimiento chiquitito, débil, de una o dos velas, sin decisión ninguna. Eso no es una zona fuerte, es una simple pausa que lo más seguro es que el precio la rompa sin problemas. Vale, ahora vamos a juntar todos estos conceptos y a meterlos en el contexto de un día completo de trading. Y para entender la narrativa de las 24 horas, casi siempre el punto de partida es la sesión asiática. Esto se conoce como el poder de 3. Es un patrón que se repite una barbaridad. Primero, acumulación. La sesión de Asia crea un rango, se queda lateral, como si estuviera cargando energía. Segundo, manipulación. Llega Frankfurt o Londres y, ¡zas!, hacen un movimiento falso, se llevan la liquidez de uno de los lados del rango de Asia. Y tercero, expansión. Ahí empieza el movimiento de verdad del día, que normalmente va en dirección contraria, a buscar el otro lado del rango. Entonces, las reglas del juego de Asia son bastante sencillas. Ese rango que se forma nos da los niveles clave del día, su máximo, su mínimo y el 50%. La estrategia es esperar a que el precio rompa uno de los dos lados para coger la liquidez, y una vez que lo hace, lo más probable es que se dé la vuelta a toda velocidad para ir a por la liquidez del lado contrario. El objetivo final, muchas veces, es limpiar ambos extremos de ese rango. Y con todo esto ya sobre la mesa, llegamos al punto final. Vamos a juntar todas las piezas del puzzle en una checklist. Esta es la guía de estudio, el resumen práctico para organizar nuestro análisis cada día. A ver, ¿qué hay que hacer antes de que empiece la sesión fuerte? Primero, una vista de pájaro. ¿Cuál es la dirección general en gráficos grandes? ¿A dónde quiere ir el precio a largo plazo? Segundo, marcamos el máximo y el mínimo de Asia y analizamos qué ha pasado en Frankfurt, si ha manipulado o no.
Tercero, buscamos puntos de interés importantes, por encima y por debajo de ese rango. Y cuarto, por supuesto, mirar si hay noticias de alto impacto. Este trabajo previo nos da el mapa del día antes de que empiece la partida. ¿Y ahora qué hacemos durante la sesión? Pues aquí toca tener paciencia y esperar a confirmar. Buscamos esa toma de liquidez en un nivel que ya teníamos fichado. Nos aseguramos de que el punto de interés desde el que podríamos operar es válido, que tiene ese desarrollo sano del que hablábamos antes. Luego, para la entrada, buscamos alguna confirmación extra. Y, finalmente, los objetivos. Tener muy claro a dónde vamos, que suele ser otro punto de liquidez evidente. Al final, todo esto se reduce a una pregunta que cada uno debe hacerse. ¿Cómo se ve el mercado? ¿Como un laberinto caótico y confuso o como un mapa con sus reglas y sus caminos? Este sistema de trabajo, esta guía, busca precisamente eso, darnos un mapa para poder navegar con algo más de claridad en medio de todo ese aparente caos.